Hola niños, buenos días, bienvenidos a una nueva clase con el profe Pablo. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ética y religión y vamos a ver y vamos a aprender sobre una historia muy bonita que está en la Sagrada Biblia y que nos dejó Jesús, que es la historia y la parábola del buen samaritano. De pronto algunos de ustedes la han escuchado. Vamos entonces a pasar nuestra guía a ver de qué se trata. Entonces la primera actividad es la lectura que debemos hacer con ayuda de nuestros padres o la persona que nos está ayudando a realizar esta guía, de leer la historia o la historieta que está acá en la guía del buen samaritano. Sin embargo, vamos a ver la historia también en este momento y yo se las voy a contar. Muy bien niños, esta es la historia del buen samaritano o la parábola del buen samaritano. En la Biblia la podemos encontrar en el libro de San Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 30 al 35. Los que tengan Biblia en su casa pueden pedirle a sus papás que también la puedan buscar en la Biblia. Vamos a empezar entonces con la historia. Resulta que un hombre iba de Jerusalén a Jericó, que eran dos pueblos diferentes. Iba a viajar de Jerusalén a Jericó, pero obviamente en ese tiempo no habían carros, no habían medios de transporte más que los burritos, y el hombre se dirigía a pie. El hombre iba a viajar de Jerusalén a Jericó a pie. Luego dice, y cayó en manos de bandidos que le robaron todo. En medio del camino, mientras él iba caminando, llegaron unos ladrones y lo robaron. Pero para robarlo, tuvieron que golpearlo y lo dejaron casi que muerto. Miren lo que dice a continuación. Y se fueron después de golpearlo, dejándolo medio muerto. Es decir, el hombre quedó tendido en el suelo, lo robaron, lo golpearon y quedó prácticamente moribundo. Poco después pasó un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Es decir, el sacerdote vio que el hombre estaba tirado allí en el camino, golpeado, y él no hizo nada, pasó derecho. Vamos a ver qué pasó después. Más tarde, pasó un levita que lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Pasó otra persona, un levita, y también hizo lo mismo que el sacerdote. Vio al hombre tirado en el suelo moribundo por la paliza que le habían dado y no hizo nada. Luego dice, tiempo después pasó un samaritano que lo vio y se compadeció de él. ¿Qué es compadecer? ¿Qué significa eso de que se compadeció? Que le dio tristeza, le dio pesar verlo tirado casi muerto y golpeado. Vamos a ver qué pasó con este samaritano que le dio pesar del hombre que estaba tirado en el suelo. El samaritano curó sus heridas y se las vendó. Miren qué generosidad la del samaritano. Fue el único de los tres que pasaron por el lado que lo ayudó, le curó las heridas y se las vendó. Y miren qué pasó luego, dice, después lo condujo a un hotel. Es decir, que lo llevó a un hotel. Vamos a ver para qué. Y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente le dijo al hotelero, cuídalo, lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Es decir, que este samaritano curó al hombre que estaba en el suelo porque lo habían robado y lo habían golpeado. Lo curó, le vendó las heridas, lo llevó al hotel, lo cuidó, le dio de comer y le dijo al dueño del hotel que todo lo que gastara, él lo pagaba. Lo que le importó al samaritano era que el hombre se recuperara, lo ayudó. Qué buen gesto el del samaritano. Miremos a ver qué dice luego. Bueno, esta historia se la contó Jesús a sus discípulos. Ahora Jesús nos pregunta a nosotros, ¿qué te parece? ¿Cuál de los tres se portó como prójimo del hombre asaltado? Primero pasó un sacerdote, luego pasó un levita y luego pasó el samaritano. ¿Cuál de los tres crees que tuvo un buen comportamiento con su prójimo? Ustedes ya saben cuál es la respuesta, ¿cierto? Muy bien, vamos a pasar entonces a las actividades de nuestra guía.
después de haber leído la parábola del buen samaritano, que nos deja una muy bonita enseñanza. Muy bien, niños, después de haber leído esta hermosa historia, la parábola del buen samaritano, vamos a continuar con las actividades de la guía. En la guía sigue la siguiente actividad, que es ver 2 videos. Estos videos son unos videos que están en YouTube, donde nos cuentan también de una forma muy divertida la historia del buen samaritano. Es una historia animada, son unos muñequitos, es como cuando nos sentamos a ver muñequitos en el televisor. Hagamos lo mismo para conocer mejor de la parábola del buen samaritano. Ingresemos a YouTube y colocamos Mi Pequeña Biblia, historias bíblicas, el buen samaritano, y vemos ese video. O también está solo ese video, perdón, está solamente ese video. Pues el de Mi Pequeña Biblia, historias bíblicas, el buen samaritano. Y este video es un videito, es un poco largo, dura como 20 minuticos, pero nos explica muy bien la historia del buen samaritano, porque Jesús les contó la historia a la gente y a sus discípulos, y nos explica detalladamente cada paso que pasó en la historia. Entonces es un video muy divertido, muy bonito, para que lo veamos, porfa. Allí en la guía está el link, o al final en el video, en la descripción está el link también, para que veamos por favor la historia. Muy bien, pasamos a la actividad número 1, que dice: colorea las escenas de la historia de la lectura, recórtalas y pégalas en tu cuaderno. También puedes dibujarlas. Entonces, las escenas que acabamos de ver, que están aquí en la guía y que yo les acabo de leer de la parábola del buen samaritano, las vamos a colorear, las vamos a recortar y las vamos a pegar en nuestro cuaderno. Si no podemos hacer eso, entonces simplemente con ayuda las vamos a dibujar en el cuaderno. Esa es la primera actividad. La segunda actividad dice: después de haber visto y leído la parábola del buen samaritano, comenta con tus padres y responde las siguientes preguntas. La primera pregunta: después de que el viajero fue robado y agredido por los bandidos, ¿crees que estuvo bien la actitud del sacerdote y el levita que pasaron por el lado y lo vieron moribundo? ¿Ustedes creen que estuvo bien la actitud del sacerdote y el levita, los 2 primeros que lo vieron tirado? Muy bien, vamos a responder esa pregunta muy honestamente. La segunda pregunta: ¿cómo crees que se sintió el hombre cuando vio pasar al sacerdote y al levita y no le brindaron ninguna ayuda? ¿Ustedes cómo creen, niños? El hombre tirado, moribundo, le habían robado todo, y pasó el sacerdote, el levita, pasaron 2 personas. ¿Cómo creen que se sintió él al ver que ninguno de ellos le ayudó? Debió haberse sentido muy mal, ¿cierto? Entonces vamos a responder muy bien esa pregunta. La tercera: ¿por qué crees que la parábola se llama el buen samaritano? ¿Por qué creen que Jesús le puso así, el buen samaritano? Vamos a responderla. ¿Cómo crees que fue la actitud del samaritano cuando vio al viajero que estaba tirado y moribundo? ¿Cómo creen ustedes que fue la actitud? ¿Será que el samaritano sí obró bien o obró mal? ¿O obró egoísta como los otros? Van a responder también esa pregunta. La siguiente es: ¿de qué forma ayudó el samaritano al hombre? Recuerden cómo fue que lo ayudó. ¿Qué hizo el samaritano para ayudarlo? Vamos a escribir allí. La siguiente pregunta: ¿cómo crees que se sintió el viajero al ver la ayuda que le brindó el samaritano? ¿Ustedes creen que uno moribundo, tirado en el suelo, pasaron 2 personas y no le ayudaron, y luego llegó el samaritano y sí le ayudó? ¿Cómo creen que se sintió el hombre cuando ya por fin pudieron ayudarle? Se debió haber sentido muy bien, satisfecho, agradecido, ¿cierto? La siguiente pregunta es: ¿qué habrías hecho tú al ver al hombre tirado y moribundo por lo que le hicieron los bandidos? ¿Ustedes, niños, habrían hecho lo mismo que el samaritano? Le hubieran curado las heridas, le hubieran dado de comer, lo hubieran cuidado, lo hubieran llevado a un hotel, lo hubieran pagado todo. Es difícil uno, de pronto si lo hubiéramos ayudado, ¿cierto? Porque quizás, yo sé que ustedes tienen un muy buen corazón, niños, pero a veces la ayuda de nosotros es muy pequeña, y de pronto lo hubiéramos ayudado levantándolo, llevándolo a una parte donde lo pudieran curar, pero no hubiéramos hecho, creo, todo lo que hizo el samaritano. Es difícil, y esa es la lección que nos da Jesús, que nosotros debemos entregarlo todo y dar al máximo por ayudar a nuestro prójimo. Es bastante difícil, nosotros no lo hacemos. Y la última pregunta: ¿por qué crees que es importante ayudar a nuestro prójimo? ¿Ustedes por qué creen, niños, que es importante ayudar a los demás? ¿Por qué? Vamos a responder bien esa pregunta. Y recuerdo y les repito, la enseñanza que nos deja Jesús es esa: que siempre debemos ayudar a nuestro prójimo, y no ayudarlo un pitico, ni un poquito, no.
debemos ayudarlo en todo lo que podamos, así como hizo el samaritano con el hombre moribundo, que él hasta le pagó hotel para que comiera, para que se curara, e hizo todo para poder que el hombre se recuperara. Eso es ayudar al prójimo. Entonces respondemos la pregunta de por qué crees que es importante ayudar a nuestro prójimo. Muy bien, pasamos a la siguiente actividad, la actividad número 2, que dice: comenta con tus padres o con las personas que les ayuda a hacer esta guía, niños. Menciona y dibuja en los siguientes recuadros 2 acciones en las que hayas practicado obras de caridad con otras personas, es decir, con el prójimo. Tomando como ejemplo la obra de caridad que hizo el samaritano con el viajero de curarlo, pagarle alimento y hotel para que se recuperara y de esta forma ayudarlo. Entonces vamos a pensar, niños, ¿en qué ocasiones hemos ayudado al prójimo? ¿En qué ocasiones? Yo les voy a contar una, por ejemplo. Yo alguna vez he ayudado al prójimo, a otras personas, cuando de pronto no tienen algo de comer, yo les he brindado alguna ayuda de mercado, por ejemplo. Entonces yo aquí, ¿qué haría? Colocaría ayudar a alimentar a las personas que no tienen que comer, y haría el dibujo. ¿Ustedes de qué forma han ayudado al prójimo, a las demás personas? Así como lo hizo el samaritano. El samaritano ayudó al hombre que estaba golpeado y que lo habían robado. ¿Ustedes cómo han ayudado a otras personas, niños? ¿De qué forma? Quizás unos dirán: no, yo una vez ayudé a un viejito a pasar la calle, yo la otra vez vi que a un señor se le cayó la billetera y la recogí y se la entregué porque tenía dinero. O bueno, hay muchas formas de ayudar a los demás, ¿cierto? Entonces vamos a recordar nosotros o con nuestra familia qué obras de caridad hemos practicado con el prójimo, cómo lo hemos ayudado, y vamos a escribir aquí en estos espacios, acá, vamos a elegir 2 veces y vamos a hacer el dibujito de esas veces que hemos ayudado al prójimo. Listo, niños, esa es nuestra guía de ética y religión del día de hoy. Una muy linda enseñanza que nos deja la parábola del buen samaritano. Nos enseña que debemos ayudar a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio, porque miren que el samaritano no le dijo nada al hombre: pero usted me tiene que pagar. Pero no, el samaritano lo ayudó sin esperar nada a cambio, y eso es lo más bonito, ayudar a nuestro prójimo y entregarlo todo. Espero, niños, que con esta guía aprendamos más a que es muy importante ayudar a las demás personas. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima clase con el profe Pablo. Chao.